Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual ilustraremos un ejemplo de aplicación de la segunda ley de Newton. Dice el ejemplo que un cuerpo de masa m, ese es un dato, no es numérico, pero es un dato, una masa m dada cualquiera. Un cuerpo de masa m está suspendido del extremo de una cuerda y el otro extremo de la cuerda está fijo al techo, como se muestra en la figura. Entonces tenemos acá el techo, una cuerda, y en este extremo de la cuerda ahí está suspendido una masa, un cuerpo de masa m. Y nos piden determinar cuál es la magnitud de la tensión que le ejerce la cuerda al cuerpo, la magnitud de la tensión. Bien, se acostumbra a hacer lo que se llama diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado. Si aísla el cuerpo, vamos a imaginar que esta masa, vamos a verla como una partícula, una masa puntual, pues. Y nos preguntamos qué fuerzas actúan. Bueno, usualmente se coloca un sistema de coordenadas en el plano, el eje X y el eje Y. En este caso no van a haber fuerzas horizontales. Vamos a ver que las dos fuerzas que hay son las dos fuerzas verticales. Una fuerza que actúa sobre la masa es el peso W. La otra fuerza que actúa sobre la masa es la tensión que le hace la tensión T, que le hace la cuerda a la masa y es hacia arriba. No hay más fuerzas. La tensión y el peso, no hay más. Estamos despreciando la resistencia del aire, todo eso se está despreciando. Entonces, solamente hay dos fuerzas, la tensión y el peso. Y nos piden hallar la magnitud de la tensión. ¿Cuál es el valor de T? Bien, de la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza resultante es igual a la masa del cuerpo por el vector aceleración. La fuerza resultante, solamente hay dos fuerzas, la tensión y el peso. Como estamos tomando un sistema de referencia, el eje vertical positivo hacia arriba, bueno, la fuerza resultante es la tensión, el vector tensión más el vector W. Entonces sería igual a masa por aceleración. Ahora sí, como estamos tomando un sistema de referencia positivo en la parte del eje vertical, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, pues esta suma de estos dos vectores, la coordenada de la suma de estos dos vectores se suman de la siguiente forma. A la coordenada del vector T se le resta la coordenada del vector W. Porque este vector sería de coordenada positivo y este vector sería de coordenada negativo según este sistema de referencia. Sería igual entonces a la masa por la coordenada de la aceleración. Ya quitamos las cantidades vectoriales. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Pero como el cuerpo está suspendido, está quieto. Realmente esto es un problema de lo que llaman problema de estática. El cuerpo está quieto, está en reposo. La aceleración vale 0. En este caso, la aceleración vale 0, porque el cuerpo no se está moviendo. Entonces tenemos que la coordenada de la tensión, o sea, la magnitud en este caso, menos la coordenada del peso va a ser igual a 0. Porque la masa multiplicada por 0 da 0. Y aquí entonces tenemos que la tensión
la magnitud de la tensión sería igual a la magnitud del peso. O sea que la magnitud de la tensión es igual a la magnitud del peso. Pero la magnitud del peso, sabemos que la magnitud del peso es la masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Entonces queda que la magnitud de la tensión es igual a la masa del cuerpo. Sería la masa del cuerpo por la magnitud de la gravedad. Esta sería la respuesta. ¿Cuál es la magnitud de la tensión que ejerce la cuerda? Pues la tensión de la cuerda, la magnitud de la tensión va a ser igual a la magnitud del peso. O sea, masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Quiere decir que la tensión contrarresta el peso. Lo que mida este vector tensión es lo mismo que medirá el vector doble, el vector peso. Uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo, y como tiene la misma magnitud, el balance, la fuerza neta sería cero, lo que hace que el cuerpo no tenga aceleración y esté quieto como sucede en este momento. Si me dan un valor numérico, pues ya el problema termina ahí, ¿no? La masa es conocida, la aceleración de la gravedad en la Tierra es conocida, o en el lugar donde se esté es conocida. Si nos dieran un valor numérico, si nos dijeran, por ejemplo, que si la masa es de 2 kilogramos, si esta masa es de 2 kilogramos, ¿cuál sería la magnitud de la tensión? Pues la tensión sería entonces la magnitud de la masa por la magnitud de la gravedad. Entonces la tensión sería igual a 2 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que sería, la estamos tomando como 10 metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos daría, 2 por 10 nos daría 20 newton. Entonces, en este caso tendríamos que la magnitud de la tensión sería de 20 newton, si nos dan valores numéricos. Si no nos dan valores numéricos, pues la magnitud de la tensión sería igual a la magnitud del peso. Es decir, la magnitud de la tensión sería igual a la masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Bien, con esto vamos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.